Comenzamos un nuevo programa de matemáticas y judaísmo aquí en Radio Sefarad, de Cero a Aleph, con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia. Buenas tardes. Vamos a escuchar hoy la vida y la obra de Boris Weisfeiler, un matemático judío estadounidense de origen soviético. Bueno, nos comentas que destacó por sus contribuciones en teoría de grupos, pero te dejamos a ti que nos cuentes todo lo demás. Pues sí, este hombre destaca por sus contribuciones en teoría de grupos. Va a escribir en torno a 36 artículos al respecto. Muchos de ellos van a ver la luz una vez que consigue dejar la Unión Soviética y trasladarse a Estados Unidos. Y desde luego hubieran podido ser mucho más si no llega a ser por su desaparición, su trágica desaparición en 1985 en los Andes chilenos, y esto se va a deber probablemente a interferencias externas, porque Weisfeiler era un escalador y un excursionista muy experimentado. Él va a nacer en Moscú en 1941 en el seno de una familia judía de intelectuales. Bueno, ambos padres eran doctores en medicina con carreras prominentes, y Boris tenía una hermana, Olga Weisfeiler, a quien nombraré posteriormente. Y bueno, esta mujer tiene un hijo, Lev, que dio una conferencia hace unos años sobre su tío, que es el sujeto de este programa, gracias al cual tengo muchos de los datos biográficos de su infancia, porque de otro modo no es fácil de encontrar. Lo cual es un poco injusto, porque Weisfeiler es célebre por su desaparición y su entendemos que su muerte, pero merece que se conozca también un poco su vida. Pues yendo precisamente a ello, parece ser que, en contra de la imagen usual que se tiene arquetípica del joven matemático, Boris pasaba su tiempo disfrutando de deportes tales como el esquí, como la escalada, usualmente en la calle si podía, como cualquier niño normal, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y también demostró talento para los estudios, teniendo muy buenas notas en el instituto y ganando algunas competiciones matemáticas organizadas por el Estado. Probablemente estos buenos resultados le van a facilitar la admisión en la MESMAT, la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad de Moscú, y debió de entrar en torno a 1959, porque para el 63 ya se ha graduado y tiene la tesis casi completa. Lamentablemente lo van a mandar a trabajar a una fábrica de lámparas, donde va a permanecer 3 años. Y por fin en el 66 le dan una oportunidad justa y consigue un trabajo de investigación en el Instituto de Física Teórica y Experimental, también conocido como el Instituto Steklov. Este hecho es bastante sorprendente, porque el director del instituto tenía prohibido expresamente a los subdirectores locales de cada una de las ramas de la Steklov contratar a nadie que fuera judío sin su permiso expreso, que normalmente no se concedía. Les voy a poner un ejemplo. El matemático judío Jacob Eliasberg dio una entrevista a principios de este año y contó cómo Georgi Petrashev se la juega abogando por la contratación del propio Jacob. Como consecuencia va a ser condenado Petrashev a 1 semana en una institución mental. Una institución mental en la Rusia soviética, que en fin no es como actualmente. Entonces Georgi no perdió su trabajo y era director de la Steklov cuando contrataron a Weisfeiler, de lo que se deduce que de vez en cuando el riesgo que corría llevaba éxito, pero aún así se la jugaba bastante. Bueno, pues Boris comienza a trabajar con Alexander Konrad en un proyecto que involucraba bastante personal y estaba enfocado hacia el desarrollo de inteligencias artificiales. Konrad estaba, entre otras cosas, intentando enseñar a sus sistemas inteligentes, lo que se entiende como inteligencias artificiales o programas de ordenador en aquel momento, a jugar a las cartas y al ajedrez. Durante este proceso surgen problemas de diferentes especies, entre otros de isomorfismo entre grafos. Entonces aquí es donde entra Weisfeiler, que junto con Andrei Lehmann comienzan a trabajar en ello y llegan a su primer resultado significativo en 1968. Lo que actualmente se conoce como el algoritmo de Weisfeiler-Lehmann de 1968. Y bueno, recordemos que un grafo es una colección de objetos que denominaremos nodos unidos por relaciones binarias, es decir, de 1 a 1, llamado arco. Entonces, un ejemplo podría ser, por ejemplo, un mapa de un metro. Un isomorfismo entre grafos es una función biyectiva de los vértices o de los nodos de un grafo sobre otro, de tal modo que se preservan las relaciones entre estos nodos. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 mapas del metro de la misma ciudad, del mismo metro,
Entonces estos tienen que ser isomorfos porque marcan los mismos caminos, las mismas vías, las mismas paradas, y sin embargo su diseño, los colores, el tipo de dibujo que se emplea pueden ser distintos. Entonces se representan las mismas paradas, los mismos recorridos y por tanto van a ser isomorfos. El algoritmo de Westphaler-Lehmann consiste en un proceso iterativo, es decir, un proceso que se repite, por el cual, partiendo de una coloración inicial del grafo, es decir, asignándole colores a lo que vendrían a ser las paradas, se le van asignando a cada uno de estos nodos actualizaciones de colores. Entonces la idea es ir actualizando los colores hasta llegar a una versión estable de este coloreado, que sirve para comparar los dos grafos que interesa comparar, y usualmente sirve para descartar que sean isomorfos, es decir, que se refieran al mismo grafo. No es una herramienta absoluta, puede fallar no en el sentido de que no funcione, sino en el sentido de que devuelva que son isomorfos cuando no lo son. Pero bueno, cuanto más grandes son los grafos, más improbable es que esto suceda. Actualmente se está usando, por ejemplo, en redes neuronales de grafos, que están muy en boga actualmente porque son una clase de redes neuronales, es decir, un modelo de cerebro humano, de su manera de pensar desde un punto de vista artificial, para procesar datos que vienen dados en forma pues de grafos. Bueno, pues el mismo año que se lleva a cabo este logro, a Westphaler lo van a acusar de ser antisoviético y lo van a despedir. Tengo entendido que a los políticos soviéticos les parecía un esfuerzo inútil la aproximación del laboratorio de Boris a la inteligencia artificial por medio de juegos. A esto se le suma que firmó, junto con algunos colegas, una carta en defensa de un matemático, de Alexander Zenin Volpin, que escribía poesía que se entendía como antisoviética. Y bueno, ya este fue el golpe final. Lo despiden, lo expulsan de la Komsomol, las Juventudes Comunistas, lo cual era muy peligroso en aquel momento, y se tiene que poner a trabajar como ingeniero en el Instituto de Controles Industriales. Sin embargo, no le impiden seguir estudiando y en 1969 presenta su tesis, titulada Algunas propiedades de grupos algebraicos anisotrópicos. Un objeto en la vida real anisotrópico si cambia en función de la dirección en la que va a ser analizado. Gráficamente, que es lo que nos interesa, una superficie anisótropa cambia de aspecto a medida que rota o que se mueve sobre su normal geométrica. Por ejemplo, esto es lo que le pasa al terciopelo. Según lo mires, se ve de un color o se ve de otro color. O la madera, ¿no? Que en función de si la corta en dirección a la beta o en contra, va a tener unas propiedades u otras propiedades, si se respeta la fibra o no. Bueno, los grupos algebraicos anisótropos son objetos de trato difícil, pero muy importantes. Por ejemplo, la clasificación de grupos arbitrarios semisimples sobre un cuerpo K se puede reducir a la clasificación de grupos anisotrópicos sobre dicho cuerpo. Entonces, Westphaler continúa como puede con su carrera como investigador y, por ejemplo, en 1971 va a ver la luz la conjetura de Westphaler describiendo la dimensión de módulos simples de un álgebra de Lie restringida. Entonces, una de ellas se ha demostrado y la otra se ha refutado, las dos conjeturas a las que hago referencia, encontrando un contraejemplo. Y en ambos casos estamos hablando de sucesos recientes, o sea que esto no es una cosa que se hiciera en su día y se haya dejado aparcado en un instante. Pero bueno, la cuestión es que para 1973 Boris asume plenamente que no va a poder seguir avanzando ni a desarrollar una carrera normal como matemático, básicamente por ser judío, y estaba en una situación muy precaria. No le publican su artículo, no le dejan viajar, ni por motivos personales ni profesionales, y bueno, cuando decide emigrar la cosa empeora porque lo despiden y apenas si le llega el dinero para comer una vez al día. Cuando decide irse, sabe que va a ser un viaje solamente de ida, que no va a volver a la Unión Soviética. Él se va a ir a Estados Unidos, atravesando Viena y Roma, y entre otras cosas va a renunciar a su nacionalidad soviética. De hecho, se acabará naturalizando estadounidense en 1981. Se pone en camino a comienzos del 75 y se dice que llevaba solamente 2 maletas con él, en donde portaba lo esencial para su trabajo, sus libros, sus artículos, pero también algunos objetos personales que lo definían como su libro de ciencia ficción favorito y, por supuesto, su equipación de escalada. Varios meses después va a llegar a Chicago y, según se acaban las vacaciones de verano, se incorpora al personal del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, como profesor asistente de Armand Borel.
Comienza entonces para Weisweiler, aunque él no podía sospecharlo, su último periodo vital, pero uno que duraría en torno a una década y que sería radicalmente diferente a lo que venía viviendo. No digo que no tuviera sus retos, pero para empezar, una vez que termina su curso en el Instituto de Estudios Avanzados, lo van a contratar en la Universidad de Pensilvania casi sobre la marcha en el 76, en calidad de profesor. A esto se une que su trabajo va a verse publicado debido pues a su calidad, sin trabas políticas. En total, como comentábamos, Boris publica 36 artículos. Por otra parte, puede viajar libremente, asistir e impartir conferencias y seminarios siempre que él quiera. Y de hecho va a volver a reunirse con su familia en Budapest en el 81, cosa que le habían impedido a las autoridades soviéticas durante un tiempo, durante el último periodo que pasa en Moscú, siendo ciudadano ruso. En 1984 tienen lugar varios eventos de importancia. Weisweiler, que ha dedicado su carrera hasta entonces al álgebra de grupo de diversos enfoques, hace sus dos contribuciones más significativas. Primero va a probar un resultado, un teorema de aproximación fuerte para grupos generales lineales. Y segundo, encuentra un objeto matemático que se sabía que existía, que se había probado de su existencia, pero no se conocía cómo era. Esto pasa mucho en matemáticas, es decir, algo existe pero no sabemos qué aspecto tiene. Entonces, en ambos casos se usa la clasificación de grupos simples finitos que acababa de salir y que, aunque se sabía que era una herramienta muy potente, aún estaba poco usada. Entonces, por Navidad, Weisweiler decide, quizá para celebrar su éxito, pasar los días de descanso yendo de escalada a los Andes chilenos. Recordemos que Boris era un escalador aficionado, pero que tenía para entonces 30 años de práctica porque él había empezado muy joven, con 13. Unos días después, en enero de 1985, se lo va a ver por última vez con vida cerca de un río en el que originalmente las autoridades chilenas dicen que se ahogó. Su cadáver nunca va a ser hallado y si bien el caso fue cerrado en 2016 como un crimen común y por tanto un crimen que prescribe, no se suponía que se había ahogado. ¿Cómo es que se tarda tanto en llegar a ese punto? Pues porque no está claro. De hecho, existen tres posibles versiones de lo que le sucede a Boris. La primera, que desapareció cruzando el río, lo que comentábamos que habían dicho las autoridades. El testigo que lo vio y lo puso en las inmediaciones de dicho río apareció ahorcado por allí cerca 2 meses después, sospechoso. Segundo, está la versión adoptada por el gobierno chileno y es que se encontró una comunicación de la embajada chilena a la americana, creo recordar, que se filtra por Wikileaks y que lo que dice es que la policía militar chilena o una patrulla militar, pensando que era un infiltrado argentino, le pega un tiro y lo mata. Posteriormente tapan el asesinato al darse cuenta de su error. Y bueno, también hay un testigo que asegura que Weisweiler se acerca a una granja cercana en busca de agua caliente y posteriormente personal político o militar de seguridad se acercan a preguntar por él, por este extranjero a la granja y se les ve posteriormente transportando un cuerpo a lomos de un caballo. Y tercero, que es la versión universalmente aceptada como más probable, es que esta patrulla militar lo entrega a los líderes de la colonia o colonia Dignidad, que es una colonia alemana establecida en la zona justo después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene tintes de culto, muy cerrada, aislada. La colonia alberga básicamente criminales de guerra nazi, simpatizantes y otros seres deleznables, como por ejemplo pedófilos. De hecho, la justicia chilena en algún momento hizo como si fuera a involucrarse en todo el asunto y detener a algunos de los criminales allí ubicados, pero nunca se llega a nada. Posiblemente porque el lugar era uno de estos lugares que se denominan black site de la inteligencia chilena, que los va a proteger. Allí llevan a gente ahí para interrogarla, pero bueno, esto no deja de ser hasta cierto punto especulación. ¿Qué acabó pasando, por tanto, con Boris? Pues su hermana Olga sigue aún hoy día pidiendo justicia, así como su sobrino. Hay bastante información disponible sobre el caso de su desaparición, pero como no había tanta sobre su vida y su posteriormente truncada carrera, y precisamente sobre estos dos aspectos de la vida de Weisweiler, era sobre los que yo quería arrojar un poco de luz esta tarde, pues por eso hemos decidido abordar a este matemático en De Cero a Alejos. Muy bien, pues gracias por compartir con todos los oyentes de Radio Sefarad esta vida de Boris Weisweiler. Queda la incógnita de su desaparición, así que bueno, pueden investigar por su cuenta estas tres opciones que
Amelia nos ha contado, o tratar de resolverla. Seguro que su hermana estaría muy agradecida. Como lo estamos nosotros, Amelia. Hasta la próxima, aquí en Radio Sefaradén de Cero Aleph. A la próxima.